Hola, buenas tardes amigos. Bueno, como les dejé en la publicación anterior, estoy un poquito ausente porque estoy cuidando a una persona enferma del COVID-19. Ella es inmigrante, igual que yo. Primero quiero que sepan que ella trató de buscar ayuda, pero como les dije, los hospitales están demasiado llenos y no pueden brindarle ayuda a mucha gente. Así que como su estado no era tan grave, no requirió la atención pues inmediata. Sin embargo, al pasar de los días, su situación fue empeorando. Bueno, ella la conocí en trabajos anteriores. Eso fue en los últimos días. Estuve yendo a varias partes. Y bueno, le recomendé la nota de salud que estaba haciendo y con la que me sentí bien. Así que por eso me llamó. Prefiere reservar su nombre y conservarse en el anonimato, ya que desafortunadamente eh, hay personas que están siendo discriminadas por haber sido contagiadas con el COVID-19. La verdad no entiendo por qué. Yo creo que esto en algún momento le va a dar a todo el mundo. Es la única manera de hacerse inmune. Pero bueno, lo que sí quiere es compartir su historia, que yo la cuente. Como les dije, le ayudé y me compartió las fotos de la reacción del COVID-19 en su cuerpo. Bueno, lo primero que quiero que sepan fueron los síntomas que ella presentó. Me dijo que en la madrugada le agarró un fuerte dolor de cabeza. La despertó un fuerte dolor de cabeza. Seguidamente, ella supone que le dieron fiebres internas porque sufrió mucho escalofrío. Cuando le tomaron la temperatura, no tenía temperatura alta, pero sentía demasiado escalofrío. También me comentó que, y lo vi, sufrió una urticaria por todo su cuerpo, en su cara, su cuello, sus manos, sus piernas, todo. Así que, bueno, eh, otra cosa que les quiero recalcar es que parece que esta enfermedad ataca y te saca a flote tus enfermedades, así sean pasadas, y tus heridas. Ella tiene una herida en el brazo de un accidente que tuvo. Y esta herida se le puso roja, parecía que le fuera a echar sangre y le dolía, le picaba. Eh, Me decía que sentía muchas ganas de ir a orinar, pero que cada que orinaba poquito, muy poquito. Mm, Cuando la fui a ver, estaba muy mal. No tenía mucha fuerza, tenía mucha debilidad. Y la verdad, a duras penas me abrió la puerta. Me dio mucha pena verla. Se está ahogando. Ella padeció asma de pequeña, así que le volvieron esos ataques de asma. Como les digo, parece que la enfermedad tiene la habilidad de memorizar qué enfermedades tuviste y sacarlas y hacerlas más agudas. Ella me dijo que nunca pensó que le volviera a dar un ataque de asma. Como les digo, sufrió asma pequeña, usaba inhalador y le mandaron algunos medicamentos, pero en su adolescencia no sabe por qué se le desapareció. Bueno, lo primero que hice fue ir a la farmacia, comprarle acetaminofén y un antialérgico, ya que los síntomas que yo le vi a ella de ronchas, de que se rascaba mucho el cuerpo, parecían como un tipo de alergia. Obviamente pues le pregunté si no sufría algún tipo de enfermedad que se contradijera con los medicamentos. Solamente le compré acetaminofén y un antialérgico que se llama Denfenhydramine de 25 miligramos. Eso es de venta libre. Pero pues igual le pregunté a ella, no quería intoxicarla ni nada por el estilo. No me dijo que no, que antes tomaba antialérgicos, tomaba loratadina y pues no conseguía ese, conseguía el que les mencioné. Bueno, los medicamentos, lo que es el acetaminofén, se lo di de entre 6 a 8 horas, dependiendo del malestar que le viera. Y el antialérgico una sola vez al día. Mm, no le di antibióticos primero porque no se consiguen acá, son restringidos, la venta es restringido. Segundo, porque yo vi en las noticias que hubo gente que tomó antibióticos, de pronto tenía antibióticos para enfermedades pasadas y se pusieron a consumirlos sin ningún control. Y esa gente falleció. Lo que yo puedo suponer es que el virus anula el efecto del antibiótico y lo vuelve más fuerte. No sé por qué me tendría que responder un médico, no entiendo muy bien de eso. Bueno, le di un baño con agua tibia, diluí sal marina, vinagre de manzana y bicarbonato de sodio para aliviar la picazón que tenía en todo su cuerpo. O sea, obviamente primero la bañé normal, la ayudé a bañarse normal, su cabello, todo, vaciarse, y en su último enjuague le hice esto, lo que les mencioné. Ese baño le redujo bastante la picazón en su cuerpo y me imagino que también le hicieron efecto el antialérgico que le di. Sin embargo, el antialérgico nomás le hizo efecto por los 3 primeros días. Como les digo, parece que después esta enfermedad hace memoria de lo que tú estás tomando y como que lo anula. Ya el antialérgico no le hacía efecto. Entonces, le hice las vaporizaciones para poder despejar sus vías respiratorias, tipo nebulizaciones.
Ya, le coloqué una toalla en su cara, así en esta forma, y con la infusión acá para que el vapor le diera directamente a ella. Eso le ayudó bastante, porque los 2 primeros días que estuve con ella, la verdad se le dificultaba mucho respirar y dormir. Se le hincharon los ojos, se le hinchó su cuerpo. Al ir al baño se demoraba bastante en hacer pipí, a pesar de que tenía muchas ganas y hacía muy poquito. Perdió casi 3 libras por día. A pesar de que bajó de peso, se hinchó. Yo creo que esto como que no te permite eliminar líquido, es por eso que va reteniendo y quizás por eso colapsen tus pulmones. Como les digo, todo suposiciones mías, no soy una experta en salud, pero no sé, según lo que yo estaba viendo con ella, era lo que le estaba pasando. Así que bueno, por eso, aparte de lo que ella le estaba haciendo, le compré un té de chancapiedra, que es un diurético natural, para ayudarle a eliminar. Le hice un baño también de sal otra vez, con vinagre de manzana y con ese chancapiedra. ¿Por qué? Porque se supone que cuando tú te haces un baño así, los poros de tu piel se abren y es más fácil que lo que te estés tomando por vaporización, así, ¿cómo les digo? Como que lo asimile más rápido tu cuerpo. Efectivamente, después de eso, le di agua y ella comenzó a ir más al baño, a eliminar, a eliminar, a eliminar, a eliminar, y su hinchazón fue mermando. Me compartió las fotos de cómo le empezó la urticaria, lo que lo tiene en la segunda semana. Me va a compartir las fotos del transcurso de estos días, porque es lo único que le queda. Los síntomas ya le desaparecieron, ya no tiene tos, ya no tiene fiebre, ya no tiene debilidad, solo le queda la urticaria, pero ya no le pica. Simplemente tiene las ronchitas, pero no le pican. Ella todavía no va a salir, ya superó lo más duro, pero va a esperar a que su último síntoma, que fue la urticaria, los enrojecimientos de su piel, se quiten. Solo le quedan, creo que me mencionó que le quedan en su abdomen. Ya desaparecieron los de su herida, los de sus piernas, cara, cuello, todo eso desapareció. Bueno, por la debilidad que tenía, no quería pararse la cama, y cuando le llevaba su comida, se negaba a hacer su aseo mínimo porque se sentía muy mal. Sin embargo, le expliqué que era mejor, así estuviera muy cansada, que hiciera el esfuerzo, se levantara y lavara sus dientes. Porque si la idea era tener el virus ahí en su garganta y que no cayera una infección en sus pulmones, suponía que tenía que dejarlo ahí. Así que la hacía cepillarse cada que comía y hacer gargas con Listerine. No tengo ningún convenio con Listerine, no crean. Pero de los enjuagues bucales que yo he probado, es el que tiene más alcohol, pues a mi concepto. Me perdonan los otros. O sea, si hay alguno que tenga igual el mismo contenido, pues utilícenlo. Yo, desde que tengo memoria, ocupo ese. Y le ayudó mucho. De hecho, me dijo que le deshinchó bastante su garganta y pudo comer un poquito mejor. Bueno, como les dije, eh, estuve en los días más críticos, la vi muy desesperada, llorando por porque pensó que le habían vuelto sus ataques de asma, pero no, yo creo que, como les digo, esto le estaba sacando a flote las enfermedades más duras que ella tuvo. Su enrojecimiento en su herida fue brutal, la forma como le picaba, desesperante. Las nebulizaciones le sirvieron bastante, o sea, la vaporización le sirvieron mucho. De hecho, ella tenía un aparatico que creo que la mayoría de las mujeres lo tenemos, de repente, ese donde tú metes tu cara para abrir todos los poros de tu piel. Entonces, cuando en vez de meterle agua tibia normal, le metía el agua de la infusión y colocaba ahí su rostro para que aspirara todo eso. Eso le ayudó mucho a ella. Algo también que le ayudó, creo yo, fue que le incluía algo en su dieta. Como les dije, estuve leyendo mucho para poder ayudarla a ella. Y vi que para que nuestro sistema inmunológico trabaje mejor, a reaccionar a un tipo como de virus como este tan agresivo, nosotros debemos generar los anticuerpos necesarios para matar el virus. Entonces, los anticuerpos, según lo que estoy investigando, se generan con glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, de manera natural de adquirirlos, es consumiendo espinaca, es uno de los alimentos más saludables y que te generan más glóbulos rojos, y chocolate, chocolate negro. Bueno, ya les dije que yo soy amante a mis productos colombianos, así que le compré chocolate colombiano. Igual pueden ocupar el de su país, no sé, el que tenga a la mano, pero yo le compré chocolate colombiano. Le hacía infusiones de chocolate y la ponía a beber mucho chocolate. Esto porque dice que debido a que facilita la acción de los linfocitos T. Como les dije, los linfocitos T son los glóbulos blancos fundamentales para la protección del cuerpo humano a diferentes tipos de microorganismos invasivos. Bueno, ¿qué otra recomendación? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué más le hice? Que me acuerdo. Igual les voy a dejar las imágenes de todo lo que fui haciendo y de la urticaria que le dio a ella para que ustedes miren. Como les dije, no va a dar su nombre porque mucha gente, y inclusive ella me dijo cuando estaba trabajando, la gente que se infectó primero, que supieron que fue el COVID-19, la que
llevó el virus, no la van a volver a contratar. Así que ella no quiere. Para nosotros como migrantes la situación ahora está un poquito complicada. Desafortunadamente, pues el trabajo ha mermado mucho y tener una tacha como esta sería fatal. De todas maneras, yo le quiero decir a mis hermanos inmigrantes que no se desesperen, que Dios nos va a ayudar, Dios nos tiene grandes cosas para nosotros, que por favor se cuiden, que la salud de nosotros vale mucho, 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 mucho. Nuestras familias dependen de nosotros, amigos. De verdad que si nosotros fallecemos, se van a quedar solos. Solo es unos días mientras se inmunizan y van a estar bien. Bueno, yo no he tenido ningún síntoma, gracias a Dios, pero les dije, hice mi aislamiento, llevo casi 20 días con este. En aislamiento no he presentado ningún síntoma. Sigo haciéndome mis infusiones, mis vaporizaciones en la noche. Mi esposo sigue trabajando, él tampoco ha sufrido ningún síntoma. No sé por qué. De todas maneras, quiero hacerme el examen para descartar, pero en este momento el gobierno le está dando prioridad a la gente que está grave. Uno es entendible, pero después van a hacerle examen a todas las personas para comprobar sus niveles de inmunización, que me gustaría saber qué niveles tengo. Bueno, también les quería decir como les comenté, el nivel de glóbulos blancos juega un papel muy importante. Entonces le quería hacer un llamado a los médicos. No sé si esto sea como yo lo pienso, porque como les dije, no tengo ningún conocimiento médico, sería mentiroso si les dijera, pero he conocido muchas personas. Bueno, una de ellas es, obviamente mi madre, es testigo de Jehová. Yo sé que ellos no se hacen transfusiones de sangre. No quiero generar polémica con las religiones, por favor, cada persona es libre de profesar la religión que quieran. Pero algo muy bueno que quiero rescatar de eso es que ellos tienen una sustancia que le inyectan a la persona, no es que la van a dejar morir, que se llama eritroproyectina. Eso es para generar glóbulos rojos y reemplazar la sangre. Entonces, mi llamado es para los médicos porque yo creo que la solución está en generar glóbulos blancos. La gente que está muy, muy grave, quizás se le pueda inyectar algún tipo de sustancia parecida para que genere glóbulos blancos y pueda crear los anticuerpos que necesita para recuperarse. Como les digo, no estoy segura de eso, solamente se los dejo como sugerencia al parte médico por si no se puede ser posible. Bueno, mi gente, otra cosa que les quería decir a mis amigos inmigrantes como yo, que por favor en este momento se cuiden mucho, su vida vale mucho, 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 mucho. ¿Esto por qué? Les voy a contar. Como les dije, mi esposo trabaja para la parte de construcción, pero hubieron como 2 días en la hora que él estaba trabajando, que era NUAR, pararon todo, por lo mismo. Bueno, él y yo hemos estado ayudando igual a nuestras familias. Gracias a Dios nos han bendecido y en lo que hemos tenido hemos podido distribuir nuestro dinero. Pero pues uno se angustia al ver que yo no estoy trabajando y pues él pensó que se iba a quedar parado muchos días. Llamó a otra persona para decirle pues que estaba buscando. Y bueno, esa persona, la verdad me parece muy mal, le dije que no porque la vida de él vale mucho. Le ofreció menos de lo que pagan normalmente. Amigos, nuestra vida vale mucho, tanto igual que la de un ciudadano norteamericano, un ciudadano de este país. No porque nosotros no tengamos papeles no quiere decir que no valgamos. Nosotros valemos y mucho. Nosotros pagamos impuestos. Que las circunstancias de la vida nos llevaron a ser inmigrantes y a llegar aquí. Y créanme que no es fácil. Para la gente norteamericana que me está escuchando, no es fácil ser inmigrante. No es fácil coger tus cosas, tus pocas cosas, atravesar la frontera, muchos por el hueco, otros con el temor de ser devueltos en el aeropuerto y simplemente dejar a tu familia atrás. Eso no es fácil. Créanme que nosotros de mil amores nos quedaríamos en nuestro país, pero son las circunstancias las que nos motivan a salir. Pero no por eso nosotros valemos menos. Así que, por favor, no trabajen por menos de lo que realmente vale el trabajo. Si ustedes se llegan a morir, imagínense el dolor de su familia y su gente quedar desamparada. Bueno, también si de pronto alguien del gobierno norteamericano llegara a escuchar este video, decirle que nosotros somos una fuerza grande laboral, que nosotros estamos dispuestos a ayudar y que amamos y queremos esta nación, a pesar de lo que ellos puedan pensar. Somos muchos los buenos, los honestos, los trabajadores, los berracos, los emprendedores. Somos médicos, enfermeras, policías, bomberos, arquitectos. Somos muchos profesionales los que tienen disponible, si quisieran, pero como les digo, en igualdad de condiciones, en igualdad de pago. No porque nosotros no tengamos papeles y, como les digo, las circunstancias de la vida nos hayan traído acá a este país, significa que nosotros valgamos menos. Nosotros queremos este país y nos duele lo que está pasando. Bueno, solo me queda despedirme, darle las gracias a toda la gente que ha compartido
la nota de salud que les di. Sé que mucha gente ha criticado, ha dicho que eso no es así, en fin. Si usted cree que no es así, no la haga. Pero por favor, no desmoralice a la gente que quizá le pueda servir. Como le dije, a mi amiga no la vio ningún doctor. Si yo no le voy a ayudar, quizás estaría muerta. No tenía las fuerzas para hacer lo que yo le hice. Este ofrecimiento también se lo había hecho otra amiga. Ella es nicaragüense, si me está escuchando. Un saludo, espero que estés bien. Pero tiene la ventaja de que está con su familia, con su esposo. Y ya se está recuperando. Y bueno, tiene documentación de aquí. Pero no, yo soy así. Lo hice porque me sale de corazón ayudar a la gente. No le tengo miedo al virus. Y bueno, quizás fui asintomática y no presenté ningún síntoma. Pero eso lo descartarán los médicos cuando me pueda hacer el examen. Me ha costado contestarle a la gente, discúlpenme, pero el atender a una persona así es muy, muy demandante. Pasé muchos días con ella. Luego vine a desatrasarme de mis labores aquí. No crean que porque vivo sola con mi esposo pues no tengo nada que hacer. Sí, mi esposo está trabajando, no le queda tiempo a hacer muchas cosas, de organizar, en fin. Y me estuve poniendo al día, descansando por el reposo que se necesita en caso de estar enfermo. Como les dije, no presenté ningún síntoma. Y bueno, aquí sigo. En la página está el enlace del WhatsApp, lo pueden activar y va a entrar directamente el mensaje a mi WhatsApp. A veces es más demorado por el Messenger. Un abrazo, que Dios los bendiga, cuídense mucho y que sepan que van a estar bien, se van a reponer. Y como decimos en Colombia, lo que no te mata te vuelve más fuerte. Y eso va a pasar con nosotros, nos vamos a volver más fuertes. Un besito, que Dios los bendiga.